muy parecido a lo que hicimos la vez anterior, con un for, lo lleno, pongo números, luego lo imprimo, lo muestro, pongo algunos valores, calculo una suma y tal. Básicamente es para que vean el trabajo de los arreglos. La vez anterior se los escribí, pero no lo vimos funcionando porque le iba a dejar esto de tarea a Dianita, pero me dice que ha estado viendo con ustedes el switch y las instrucciones de iteración. Entonces, hasta la próxima semana vería con ustedes arreglos, pero yo quiero que lo tengan claro porque vamos a continuar trabajando con ello. Entonces, mi arreglito se llama arreglo 1 Java. Lo compilaremos. Y lo corremos. Entonces me pregunta, ¿cuántos datos va a tener el arreglo? Les decía que los arreglos tienen un tamaño fijo que se define antes de usarlo, en cuanto se crea, y eso ya no lo puedo cambiar. Entonces supongan que me equivoco por estar papaloteando, en lugar de poner un número positivo, porque no puedo tener un tamaño -4, pongo un número negativo. En ese caso me da un error de ejecución, me indica que estoy usando un valor negativo para el tamaño del arreglo, y eso está mal. Los errores, no sé si se han fijado, los errores en Java terminan con la palabra exception. Entonces este es el error que está mandando, ocurrió en el main, en la línea 16, ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces no lo voy a regresar a ver en el editor para verlo aquí. Entonces, ¿cuántos datos va a tener mi arreglo? Pues que le digo que 10. ¿No? Entonces me dice, el tamaño del arreglo es 10, fue lo único que me pidió. El arreglo tiene los siguientes valores, del 10 al 100, porque les puse i más 1 por 10, si no mal recuerdo. Luego preguntó cuál es el valor del quinto elemento, del primero, el del quinto es 50, el del primero es 10 y el del último es 100. Luego suma todos y la suma de todos le da 550. ¿Qué hago para que en caso de que me dé un valor negativo no se muera mi programa? ¿Cómo evitarían que eso sucediera? Eso es independiente de los arreglos. Pequeños. Podría ser como convertir ese menos a un propositivo. Bueno, podríamos tomar el valor absoluto. Dos de tus compañeros dijeron que con una condicional if, entonces podemos hacer dos cosas. Podemos poner una condicional y preguntar si el tamaño es ¿dónde estará el menor? Es menor o igual a 0. Entonces, lo que dice Daniel, ¿no? Tamaño igual. Bueno. Podemos sacar el valor absoluto, o como ya sé que es negativo, lo multiplico por -1, -1 por tamaño. Y ya. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Lo voy a hacer así y luego me dice, mientras piensen alguna otra forma de hacerlo. Entonces, si corro mi programa y le doy -5, entonces me dice, el tamaño del arreglo es 5. No sé por qué lo multiplicó por -1 y ya lo convirtió a positivo y hace lo mismo que decíamos antes, ¿no? Muy bien. Solo que el usuario no se enteró que nos dio un valor negativo. Si queremos que se entere, exacto, que se entere y lo pueda corregir, como dice Andrés, lo que podemos hacer es entrar a un ciclo. Podría ser un ciclo while
o podría ser mejor un ciclo do. Ahorita les pongo por qué. ¿Por qué es mejor el do? Porque quiero que por lo menos una vez venga y solicite el tamaño del arreglo. ¿Cuántos datos va a tener tu arreglo? Y bueno, aquí podremos ya terminar y le ponemos el while. Tamaño sea menor o igual a 0. Bueno, lo puedo dejar así. Claro que le podría poner algo más claro para especificarle que... Ahí puse 2 puntos. Para especificarle que... ¿Dónde estarán los punto y coma? No. Para especificarle que se equivocó y que le voy a volver a preguntar, pero bueno, por lo menos, por lo pronto lo vamos a dejar así, porque no quiero entretenerme tanto en eso, nada más era ver si se acordaban de los ifs y de las iteraciones. Entonces que le pongo -8 y entonces me dicen cuántos datos va a tener el arreglo. Ay, que -3, que no. Entonces ya cuando le digo un valor correcto ya deja de preguntarme y hace todo lo que tenga que hacer, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener el último elemento del arreglo? Esto lo vimos la vez anterior. ¿No se acuerdan? Así es. Sí. En algún momento aquí, por aquí me dice el tamaño del arreglo es 30, es dato.length, dato es el nombre de mi arreglo. Podría igual haberle puesto tamaño, pero con esto lo hago utilizando la constante de los arreglos. Y luego lleno mi arreglito y por aquí me dice el último valor del dato es dato de, entre corchetes, no lo ven completo, dato.length -1. Eso es lo que tengo que poner. ¿Sí? La Y G. ya. Bueno, entonces eso fue todo de arreglos en general y así como repaso de lo que vimos la vez anterior. Me quedé en esta página. Ah, ya me acuerdo. Bueno, quiero hacer esto más chiquito porque no me tapé toda la pantalla. Exageré porque no lo van a ver. No. Bueno, entonces lo que estábamos viendo era la clase de los alumnos. Pues aquí les puse un resumen de esa clase. Lo que estábamos viendo, lo que queremos es resolver un problema de la sección escolar que quiere llevar registro automatizado de las calificaciones de los alumnos, ¿no? Básicamente eso es lo que le interesa. Y como vimos que necesitábamos de la clase de los alumnos y son alumnos muy especiales los tipos de datos que necesito, creamos nuestra clase. Nuestra clase tiene varios atributos, les puse unos en la misma línea para que me cupiera todo lo que quería en esta transparencia. Entonces esta es la estructura, sus datos personales, las calificaciones, que es un arreglo de calificaciones, un número de registro. Bueno, también tengo un ejemplo con y ese número de registro va a ser la palabra UNAM con un número consecutivo, que ya veremos más adelante cómo trabaja. Todo esto era para ejemplificar el uso de static.
hicimos un solo constructor, nombre, dirección, que recibía todos los parámetros, pero puse yo uno por omisión para los programas de prueba, que después hay que estar dando un montón de datos y es un poco tedioso. Vimos los métodos asignar y obtener, no vimos todos, claro, porque eran la mayoría de ellos, como siempre, son triviales, pero sí vimos un método para obtener la cantidad de calificaciones que tiene el alumno. Comentábamos que no todos los alumnos tienen las mismas calificaciones, entonces por eso no lo dejamos fijo. Y regresábamos ese valor, que a final de cuentas es el dis.length. Vimos un método para asignar una calificación en particular. La calificación se le pasaba como parámetro, igual que el número de curso al que se va a asignar. Dentro de este método lo que hicimos fue validar ambos valores y si estaban en el rango correcto, asignábamos la calificación para evitar errores. Ahí puse dos veces, no, este es asignar una calificación. Teníamos un método, asignar calificaciones, que era tener un ciclo como el que vimos hace rato en el programa, donde va solicitando las calificaciones para los diferentes cursos. O sea, la diferencia es que aquí asigna una calificación y aquí asigna todas las que se necesiten. Tenemos un método, fue de lo último que vimos, que regresaba un arreglo de enteros si es que me interesa obtener todas las calificaciones. Todas las calificaciones son más de una, entonces están en un arreglo. Les comentaba que los métodos solamente pueden devolver un valor, pero ese valor no está obligado a ser un dato primitivo. Entonces puede ser, como vimos antes en algún ejemplo, puede ser un objeto o, bueno, y dentro de los objetos, los arreglos en Java los considera objetos, podría ser un arreglo. Es importante cuando voy a devolver un arreglo que aparezcan los corchetes, porque si nada más le pongo int, pues está suponiendo que voy a devolver un valor entero. Y lo que quiero es un arreglo. Recuerden que los corchetes es lo que me distingue un arreglo de cualquier otro tipo de dato. Entonces son los asignar, obtener, y aquí los de abajo podrían ser los calculadores. Vimos un método para obtener el promedio, que lo que hace es sumar todos los elementos del arreglo y dividirlos entre el total de ellos. Un método para encontrar la mayor calificación que haya obtenido el alumno. Y un método, no sé si alguien quiere preguntar algo. Y un método para buscar en qué curso el alumno tiene tal calificación. Daniel, creo que tienes prendido tu micrófono. Cuando hablo se oye. ¿O quieres preguntar algo? Bueno, entonces esto hasta aquí nos habíamos quedado. Habíamos visto eso, estos métodos. Íbamos a ver unos más complicados, pero ver un programa de prueba. ¿Cómo se llama mi programa? Prueba alumno 1. Entonces, tenemos este programa de prueba que lo que tiene es, bueno, un escáner, vamos a leer datos, tiene un alumno que tiene su nombre, dirección, teléfono, la cantidad de calificaciones que debe de tener, un número chiquito para no entretenernos mucho, va a ir leyendo las calificaciones. Vean aquí que mi for, como siempre que trabajamos con arreglos, esto no quiere decir que los for siempre empiecen con i igual a 0, empieza con 0, pero cuando pido la calificación 1, o la calificación del curso 1 es tal, ¿no? La del 2, la del 3, nunca pido la del 0.
pero cuando lo guardo, sí mando la I. Quiero que me lo guarde en la posición, a partir de la posición 0, la calificación que se haya leído. ¿Qué les iba a poner? No, así es. Luego, ahí, como este va a probar los métodos que vimos, vamos a obtener cuál es la calificación mayor de este alumno, cuál es el promedio, y va a buscar en qué curso obtuvo 6. ¿Se acuerdan que en ese método, si no encontraba un curso donde el alumno hubiera sacado la calificación especificada, devolvía -1? Y en caso de que sí la encontrara, devolvía el número de curso en donde estás. Bueno, entonces ese es mi programa prueba alumno 1. Entonces le pregunta a la alumna que se llamaba Andrea LG, la calificación 1. Que vamos a sacar la mayor. Entonces tiene un 9, 8, 7, 6 y luego otro 9. Y entonces me dice, la mayor calificación de Andrea LG es 9. Su promedio es 7.8. No lo voy a verificar. Si alguno de ustedes lo quiere verificar, adelante. Y dice, bueno, el curso con 6 es el cuarto. Y aquí está, ¿no? ¿Se acuerdan que esta de el curso, un curso con una calificación específica, cuando devuelve un valor me devolvía I+1? Esto es una lata porque cuando hacemos un programa tenemos que pensar, Java empieza desde 0, pero los humanos empezamos a pensar desde 1. Entonces, en las interfaces hay que poner siempre el I+1. Entonces me dice que en el curso 4 se sacó 6, y sí es el cuarto curso, solo que en el arreglo está almacenado a partir de la localidad 0. ¿Está claro cómo funcionan estos métodos que hicimos la vez anterior? Todos estos los hicimos la vez anterior. Déjenme hacer esto para acá porque si escribieron no vi. Bueno, nada más un detallito. Aquí les solicitamos la calificación, la leemos y la guardamos en una variable y luego esa variable la pasamos como parámetro. Esto lo puedo hacer en una sola instrucción, por eso puse esos comentarios ahí, que es esta. Lo podemos hacer en una sola instrucción. Con el alumno que di de alta, llamo al método asignar calificación, que era lo que hacía antes. En la posición I, quiero que en el 10º curso, ponga la calificación que acaba de leer. Pero no necesito guardar esa calificación. Lo que necesito es enviarla al método asignar calificación y ya. Entonces, podría ahorrarme la declaración de la variable y este paso de guardarlo primero en una variable. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la calificación 1 se sacó 4. Ay, bueno, es que no quería que la máxima fuera 10, pero no importa. 6 y 10. ¿Cuál será el promedio? 10, 20, 36 entre 5. 7 por 5, 35. 7.2 es el promedio. La mayor calificación es 6 y me dice que el curso que tiene 6 es el tercero, ¿no? Es que es el primero, no me está dando todos. Ahora vamos a ver
si quisiéramos saber todos los cursos en los que tiene 6. ¿Tienen alguna pregunta de esto que acabamos de ver? A ver, ¿quién levantó la mano? Andrés. Sí, no me quedó muy claro porque la segunda forma de asignar la calificación era válida. Porque a final de cuentas lo que estamos mandando es lo que acabamos de leer. Aquí el que tengo ahorita entre comentarios es lo mismo, ¿no? Leo, pero aquí lo que está en rojo, leo y lo asigno en la variable calificación. Y después llamo al método con la i, igual que aquí abajo, y la calificación que acabo de guardar. Si no voy a utilizar ese valor nunca más, podría no estar declarando, utilizando una variable extra. En estos programas que hacemos nosotros aquí de juguete, y que van a ser sus 3 primeros semestres, más o menos, los 2 primeros, el tercero ya no hacen juguetes, pero un poquito más complicado, no se nota tanto si andamos desperdiciando espacio. Pero podríamos evitarnos, les digo, declarar esta variable, es el espacio y es más tiempo, porque aquí estoy haciendo en 2 instrucciones, y aquí en una sola no guardo el valor que me teclearon, no lo guardo en una variable auxiliar, por decirlo así, sino que lo mando directamente al método, ¿sí? Entonces es lo mismo, porque aquí lo que estoy haciendo es diciéndole, el siguiente entero que me leas, me lo mandas al método asignar calificación, que lo que está esperando como segundo parámetro es un valor entero. Sí, gracias. De nada. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, a ver si es cierto. Ahora lo que me interesa, o sea, que es parte de, seguimos con la, supongan que seguimos, o sea, aquí está nuestra clase de los alumnos. Recuerden que los puntitos suspensivos es el código que ya escribimos antes, y todavía estamos en esta clase, pero me faltan métodos, que son un poco más complicados. Quiero un método que me devuelva todos los cursos en los que el alumno obtuvo 10 de calificación. ¿Cómo lo harían? Yo iría como recorriendo la regla y viendo como si cada curso tiene 10 y si sí, pues como que lo imprime y si no, pues como que se pasa al siguiente y así. Si tiene 10, ¿qué haces? Pues como que se imprime, ¿no? Bueno, lo obtiene. No quiero que los imprima, quiero que me los devuelva el método. O sea, está bien tu razonamiento, excepto que no quiero que lo imprima. Sí, con un retorno entonces. Ajá, pero entonces se encuentra el primer 10 y me devuelve ese curso, y yo quiero todos. Porque así como me lo dices, se parece al de encontrar el primer curso en donde tuvo 6. ¿Cómo le hago para devolver más de un curso? Misael. Estaba pensando en irlos guardando en un arreglo y devolverlo al final, ¿no? Así es, Ah, sí, porque lo que estoy queriendo es devolver más de un valor, pero esos varios valores, digo, suponiendo que el alumno tiene más de un 10, ¿no? Pero esos valores no los puedo devolver así como, como variables sueltas, porque Java no me lo permite. Tiene que estar encapsuladas en algo. Puede ser un objeto, pero en este caso el objeto que me sirve es una regla. Entonces, la firma de este método es public int corchetes para especificar que voy a devolver un arreglo, y se llama todos los 10, no recibe ningún parámetro.
Y como dice su compañero Daniel, bueno, tengo que recorrer todo el arreglo, porque yo no sé qué tantos dieces tiene. Entonces tenemos que recorrer todo el arreglo, y cada vez que me encuentre un 10, voy a guardar ese curso en otro arreglito temporal, que como dice su compañero Misael, ahí los voy a ir guardando para después devolverlo como resultado de este método. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tener una variable auxiliar j, que de entrada vale 0. Voy a crear el arreglito este auxiliar, se llama dieces. Lo creo de el tamaño, que es el mismo de calificaciones, la variable que tengo en esta clase, que se llama calificaciones, el arreglo que se llama calificaciones, pero le pongo +1. Lo quiero un elemento más grande que mi arreglo. Si el alumno tiene 30 calificaciones, el arreglo de dieces va a tener 31, porque estamos trabajando de manera optimista, suponiendo que puedo tener alumnos que tienen 10 en todos sus cursos. En la Facultad de Ciencias, no es por espantarlos, pero eso es súper difícil. Esos son casos extraordinarios. Bueno, entonces, por eso es dis.calificaciones, para hablar de la variable calificaciones del objeto con el que se llama este método, y quiero la longitud +1. Luego hago un for desde 0 hasta la longitud del arreglo de calificaciones, porque sé que esas son las calificaciones que tiene, y lo que voy haciendo es preguntando si calificaciones de I es igual a 0, ¿qué hago? Pues guardo esa I, que es el número del curso, en mi arreglito que se llama dieces. Pero primero, es que ahorita me quedé pensando un poco, porque estaba más J. Primero incremento la J, es decir, a partir de la localidad 1 del arreglo dieces, voy guardando el número de curso en donde el alumno tuvo 10 de calificación. Supongan que mi arreglo es de 10 calificaciones, el arreglo dieces tiene 11, y aquí me va poniendo a partir de la 1 los cursos en los que saca 10. En un rato vemos un ejemplo corriendo de esto, ¿no? Luego, ya que termino mi for, el arreglo dieces están todos los cursos en los que tuvo 10, y lo que voy a hacer es en la localidad 0 del arreglo, la primera localidad del arreglo, pongo el valor de J. J es el índice con el que me fui moviendo en el arreglo dieces. Este me especifica cuántos dieces tuvo el alumno. Si mi alumno tuvo 3 dieces en todo el arreglo de calificaciones, la J vale 3, y eso está en la variable dieces de 0. Si mi alumno no tuvo ningún 10, pues la J nunca se modifica, y entonces en dieces de 0 pone 0, ¿sí? Y luego lo que hace es regresar dieces. Fíjense que cuando regreso un arreglo, ya lo vimos en la vez anterior, cuando regreso un arreglo, no tengo que especificar aquí los corchetes, ¿sí? Yo estoy regresando dieces, pero ya sé que dieces es un arreglo de enteros, que es lo que me están pidiendo que devuelva. Les doy un momento para que revisen el código y me digan si tienen alguna duda de él. Maestra, ¿Sí? ¿por qué cuando se declara el arreglo se le pone dis.calificaciones.ler el +1? O sea, no entiendo por qué el +1. Eso es por la lógica que empleé para este método. Tú tienes un arreglo, si no le pongo el +1, son del mismo tamaño, tanto el arreglo de calificaciones como el arreglo dieces.
Eh, pero mi arreglo dieces no necesariamente va a estar lleno, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es, en la primera localidad del arreglo, pongo cuántos dieces hay para ese alumno. Mi arreglo es más grande, una localidad más grande que el arreglo de calificaciones por este dato que estoy poniendo, para saber cuántos valores tengo. Y podría no haberlo hecho así, a lo mejor podría haberlo dejado del mismo tamaño y cuando se encuentre un -1 o una cosa así, saber que ya no hay un 10. El problema con eso es si ese alumno se sacó 10 en todos los cursos. ¿Cómo sé cuáles son? O sea, ¿dónde pongo una especificación de que hay 10, que en todos los cursos tuvo 10? ¿Sí? Es simplemente, o sea, es una localidad más que el arreglo de calificaciones para tener un espacio en el cual especificar cuántos 10 tiene el alumno. Ok, vale, gracias. ¿Sí? El número de 10 en el exacto. No me fijé el nombre del que preguntó. Sí, en la primera localidad de mi arreglo 10 voy a especificar un valor que o sea, se guarda un valor que especifica en cuántos cursos hubo 10. Y a partir de la localidad 1 del arreglo, hasta las que sean necesarias, de acuerdo a lo que diga 10 de J, están los números de los cursos. Ah, no, pero ya me acordé que sí les puse un ejemplito para esto. Entonces, que les enseñé aquí, es cómo queda mi arreglo, todos los 10, mi método, todos los 10 dentro de la clase de los alumnos. Ahora, ¿cómo la voy a usar? Para usarla, ya estamos en una clase aparte, tengo mi clase de los alumnos, o sea, estoy fuera de la clase de los alumnos, puse una clase que se llamaba Todos 10. Bueno, no se vayan a confundir con el nombre. No se vayan a confundir con el nombre del método, entonces por eso le puse ahí le puse prueba. Prueba todos 10, ¿no? Prueba todos 10, tiene mi main, va a definir un alumno, cree un constructor por omisión, que aquí va a imprimir sus valores, y luego creo un arreglo de enteros, en este caso se llama excelentes, y a este arreglo de enteros lo que le voy a asignar es el resultado del método todos los 10, lo voy a hacer para acá, este método está en la clase de alumnos, que yo lo estoy llamando con un alumno que se llama 1. Y después lo que hago es, para ir desde 1, porque sé que los cursos empiezan en la localidad 1, mientras la I sea menor que excelentes de 0, aquí me está diciendo cuántos cursos tengo, recuerden, en la localidad 0, y más, mando a imprimir el curso en el cual el alumno tuvo un 10. Vamos a ver la ejecución y volvemos a revisar el código por si tienen alguna duda. Prueba, todos 10 Java. Es que me lo va a tapar. Bueno, entonces el arreglo el programa prueba todos 10. Lo que hace es crear un alumno, llama un constructor por omisión. Este alumno se llama Pepe, su número de cuenta es y tiene estas calificaciones. Déjenme ver, híjoles, voy a mover un poco mi editor. Tiene 2, 4, 6, 8 calificaciones. Bueno, según esto tiene 8 calificaciones.
y llama al método todos los dieces. Entonces, en ese método recorre este arreglo y va guardando, dice en la posición 0 hay un 10, ¿no? Es el 0 que está acá abajo. Luego 0, 1, 2, 3, 4, hay otro 10. En la 5 hay otro 10 y en la 7 hay otro 10. ¿Ven para qué me sirve el primer, lo que tengo aquí guardado en la primera localidad del arreglo? ¿Para qué me sirve esta J? ¿Y cómo usarlo? Esta J en este caso va a valer 4. Y cada vez fue guardando la posición en donde se encontró un 10. Ay, pensé que estaba más complicado. El código, no, es en otro problema. ¿Está claro, chicos? Lo que está en la presentación, estamos en la clase alumno, estamos programando la clase alumno. Lo que está acá en amarillo, que es mi editor, es un programa de prueba en el que lo único que pruebo es este método de todos los dieces. ¿Sí? Cuando voy a devolver un objeto, recuerden que lo que tengo que hacer dentro del método es crear ese objeto. En este caso, el objeto es un arreglo, lo creo aquí y lo devuelvo al final, o sea, al final de mi método. ¿Alguna duda? No, no te hagas grande, no te quiero grande. Lo que quiero es moverlo para ver si alguien levantó. Lili, dime. Yo tengo una duda con la presentación. Sí. Ahí en donde dice if, 10 punto calificaciones, eso. Abajo, dieces, los corchetitos, más J. ¿Me podría recordar para qué le pusimos el más? Para ir incrementando la J. Cuando quiero modificar el valor de una variable en 1, irla incrementando en 1, se usa el operador más. Si la quisiera decrementar, se usa menos. Son los dos que tenemos. Hay dos modalidades de usar el más. Por ejemplo, no sé si esa sea tu duda, pero, o sea, digamos, tu duda es para qué era el más, para incrementar el valor de una variable. Hay dos formas de utilizar el operador más, y todo lo que les diga para el más vale para el menos, excepto que el otro decrementa. Aquí en el for tengo el incremento después de la variable. Esto quiere decir que primero uso la variable y después la incremento, que fue lo que hicimos, ¿no? Entonces empezamos con la i igual a 0, hace lo que tenga que hacer, pero con 0. Cuando sale del for, incrementa la variable, ya incrementada viene y pregunta, ¿la i igual a 1 es menor que esta cosa? Pues que sí, entonces vuelve a entrar. El punto es, si yo lo pongo después de la variable, primero usa el valor de la variable y luego lo incrementa. Este es el que siempre hemos usado para el for. Y aquí lo estoy haciendo al revés. Primero incremento, porque primero aparece el operador, y después uso el valor. Lo hago así porque empecé mi J en 0. Entonces quiero que primero incrementa el valor. La primera vez toma el 0 que teníamos, lo incrementa en 1, y ahí le pone el valor de la i que corresponda, ¿sí? Y se queda con ese valor la J. 1 hasta que se encuentre otro 10, primero incrementa y luego asigna, ¿sí? De tal manera que la localidad 0 del arreglo me la deja vacía, que eso es lo que yo quiero, y la otra, cuando me salgo del for, la J me está especificando cuántos cursos tienen 10. ¿Sí, Lili? ¿O te pues más o menos.
Es A ese ver. último. A ver, el más puede ir antes o después. Si va antes, primero incrementas y luego ya usas el valor de esa variable. Si está después, primero usas la variable y después la incrementas. ¿Sí? Para lo que yo quería hacer, me convenía que la J se incrementara primero. De tal manera que si primero empezó en 0, aquí le puse 0, su valor inicial, al incrementarla primero, antes de asignarle el valor, se lo va a asignar a la localidad 1 de la regla. Y siempre va a estar guardando a partir de la que sigue, ¿no? Empezando en la 1 y las que siguen. Con esto aseguro que en la primera localidad del arreglo no hay ningún valor válido. ¿Sí? Oh, ya. Ok, sí, ya ¿Sí? entendí un poquito más. Gracias. Si no, si sigue la duda, dime, y cuando hagamos el programa, te puedo poner ahí algo. Andrés, ¿te habías levantado la mano antes? Sí, es que era la misma Ahora, duda, pero ahorita me surgió otra, por eso la había bajado y ahorita con la ya. explicación surgieron 20 más. A ver, dime. No, es Bueno, que te pregunté porque hace rato vi que alguien había levantado la mano y se me olvidó el nombre y iba a ver quién era. sí, era yo. Eh, A ver. por ejemplo, entonces haciendo eso de primero incrementar la J, cuando nos entregue las localidades de, bueno, así, las posiciones de los 10, por ejemplo, del curso 1, curso 3, entonces en lugar de que nos aparezca 0 y nos ponga 10, va a aparecer primero 1 y va a poner el primer 10. En la localidad 1 del arreglo 10 pone la posición en donde encontró el primer 10. Mira, Ah, ok. ¿sí? Sí. Ay, no era aquí, acá. Por ejemplo, a ver, déjame mover esto para acá, quitar esto. Viene aquí, donde está mi cursorcito, se encuentra un 10. Y acá del lado donde está la presentación, primero incrementa la J, entonces en la localidad 1 del arreglo 10 me va a poner un 0, ¿sí? Porque me va a poner la I. La I es el número de curso donde tuvo 10. Entonces, dice en el curso 0 tuvo un 10. Se regresa al for, revisa el 9, no hay que hacerle nada. 8, 6, así hasta que llega este 10. Este 10 está en la posición 4. Entonces, se había quedado la J en 1 porque solamente ha guardado un valor. Primero la incrementa y ahora vale 2. Y en ese 2 pone el 4, que es la posición del curso en donde se encontró el otro 10. Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro para todos? Sí, todo bien. Sí, bueno, me parece bien. Bueno, si eso era uso. Hay otro método que nos piden eh, dentro de la clase de los alumnos que tenemos aquí en la presentación, y es saber cuál es el aprovechamiento de este alumno en particular con respecto a, pues a otros alumnos, les puse con respecto al resto del grupo. Esto es lo que quiero es comparar las calificaciones del alumno, de un alumno en particular, con las calificaciones promedio del resto de los alumnos en cada uno de los diferentes cursos. Y lo que voy a hacer es, si el alumno, todas sus calificaciones son iguales a las del promedio, digo, bueno, pues este es un alumno promedio, y para especificarlo voy a devolver un 0. Si las calificaciones del alumno en su mayoría están arriba del promedio, digo, bueno, pues este niño está por encima del promedio, devuelvo un valor positivo, y si no, devuelvo un valor negativo para decir este niño está abajo del promedio. El punto de este ejercicio es ilustrarles ahora cómo podemos pasar como parámetro una regla. Es muy sencillo,
Simplemente pongo int y los famosos corchetitos, y con eso especifico que estoy pasando una regla. Entonces lo que vamos a hacer, hay diferentes formas de hacerlo. Esta es un poco más talachuda, pero creo que es más clara que otra que se me había ocurrido esta mañana y que dije, ay, se las voy a poner, y dije, no, mejor no. Bueno, esta voy a hacer un for, recorro todo el arreglo, uso un for porque tengo que recorrer todo el arreglo e ir comparando. ¿Qué comparo? La calificación del curso I, del alumno este con el que me llaman al método del DIS, y veo si es menor que promedio de I. Promedio es el que me están pasando como parámetro. Uso la misma I, porque quiero comparar la calificación del curso iésimo con el promedio de ese mismo curso. Si esta relación se cumple, incremento la variable que se llama menor. Si no, veo si se cumple esta otra relación, si la calificación del alumno es mayor que la del promedio en el curso I, incremento la variable mayor. Ay, quiero estornudar y no estornudo. Y si no, son iguales, incremento la variable igual. ¿Sí? Entonces tengo tres variables, una para saber en cuántos cursos el alumno estuvo por debajo del promedio, otra para saber en cuántos estuvo por encima del promedio y otros para saber cuántos cursos estuvo igualito que el promedio. Después lo que hago es ver cuál de las tres variables es mayor. Si resulta que la variable mayor es la más grande, quiere decir que mi alumno tuvo más cursos por encima del promedio y devuelvo un -1. Si la variable cuyo valor es más grande es la que se llama menor, quiere decir que mi alumno estuvo por debajo del promedio. Y si no, quiere decir que el alumno estuvo en el promedio. Y esos son los valores que devuelvo. ¿Sí? O sea, esta es la lógica que puse para hacerlo un poco más desglosado, pero la parte importante es que puedo pasar como parámetro un arreglo sin mayor complicación. Simplemente no olvidar los corchetes y ya tengo un arreglo y dentro de mi método lo utilizo como cualquier otro arreglo. ¿Dudas con este método? Ninguna. Estuvo más complicado el anterior. Bueno. Creo que esos serán ya todos los métodos de la clase. Podemos inicializar nuestro arreglo de diferentes maneras. Una, que es la que hemos estado usando, es en mi programa, creo mi arreglo del tamaño que necesito y luego dentro de un for le voy asignando valor a cada localidad del arreglo. Puede ser un valor que sea resultado de una expresión, puede ser un valor fijo, constante, o sea, a lo mejor quiero llenar mi arreglo del número 1000, pues pongo 1000, o puede ser, como lo que vimos al principio de esta clase, el resultado de haber leído un dato del tipo adecuado. Eso es lo común. En los programas de prueba, muchas veces lo que se hace, para no estar pidiendo los datos cada vez, es inicializarlo en el momento de la declaración. De hecho, la vez anterior hice yo uno así. Entonces, es la declaración hasta aquí, quitando estos numerillos, lo hubiera puesto pausa aquí. Es prácticamente lo mismo que teníamos para declarar un arreglo. Pero si antes del punto y coma pongo entre llavecitas los números del arreglo separados por coma, con esto, aquí ya no especifico el tamaño,
El tamaño se calcula contando la cantidad de valores que tiene el arreglo, y lo que haces en la localidad 0 pone el primer valor, en la 1 el segundo, 2 el tercero y así, ¿no? En este caso, mi arreglo enteros tiene 5 valores y son estos. Otra forma es me evito el new int, todo lo demás, y nada más pongo los valores. Pongo nada más los valores entre llaves y asume que son enteros, porque definí que era un arreglo de enteros. Entonces está esperando que aquí vengan enteros. Si no pongo enteros, el compilador va a repelar. Y esto porque en algunos programas de prueba se los pongo. Déjenme ver prueba alumno 2. Ah, no, entonces este ya no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver más adelante. Ah, bueno, no, esperen, es que en el de hace rato, ¿no? Ah, no, pensé que había usado aquí un arreglo inicializado así. Bueno, entonces con esto ya creo que ya tenemos todos los métodos de nuestra clase alumno. Vamos a ver otro tipo de métodos. Podemos tener arreglos de cualquier cosa. En particular, podemos tener arreglos de cadenas. De hecho, hemos estado usando desde el primer día de clase, prácticamente desde que escribieron su primer programa en Java, han estado usando arreglos de cadenas. Si se acuerdan, en el main, ponen main paréntesis, string corchetes. Tengo desde la clase pasada diciéndoles que los corchetes indican que es un arreglo. En este caso, PPS es un arreglo de cadenas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué es un arreglo de cadenas y vamos a ver cómo podemos usar ese arreglo de cadenas del main. Todo llega en algún momento en la vida en este curso. Todo lo que les digo, algún día lo veremos, llega el día. Una compañera de ustedes algún día, no recuerdo quién era, dedujo, dijo, ay, a mí yo sospecho que ese string corchetes es un arreglo. Estaba en los ciertos. Le dije ese día que sí, pero que lo íbamos a ver después. Entonces supongan que no lo quiero en el main, lo más común es que no lo quiera en el main. Quiero un arreglo de cadenas, pues pongo string, corchetitos, arreglo, new, string, que es el tipo de datos que estoy queriendo guardar en mi arreglo, de 5. Con esta instrucción estoy declarando un arreglo con espacio para 5 cadenas. Cuando siempre tengo que tener mucho cuidado de inicializar mis variables, porque si no, Java no siempre lo hace y no tiene por qué hacerlo porque no nos va a leer el pensamiento, ¿no? Y si yo no inicializara mi arreglo y me pongo a poner un for en el que quiero escribir lo que haya en el arreglo y además yo muy elegante lo quiero convertir a minúsculas o usar cualquier método de la clase string, me va a dar este error. Lo que me va a decir es que les habrá salido más de una vez, estoy segura. Lo que me está diciendo es que estoy haciendo referencia a un apuntador. Estoy queriendo utilizar un apuntador o referencia cuyo valor es nulo, cuyo valor no existe. Entonces lo que tengo que hacer es primero llenarlo. Formas de llenarlo. Lo puedo llenar, como les dije en la transparencia anterior, en la cual les ilustraba cómo llenar un arreglo de enteros. Este arreglo es de cadenas, entonces pongo lo primero, no le pongo aquí el tamaño, y lo que voy a poner es qué cadena va a haber en qué localidad del arreglo
cada una separada por comas. Entonces, en la localidad 0 de mi arreglo está la cadena lunes, en la 1 martes, 2 miércoles, etc. Y puedo usar estas dos formas como vimos antes. O puedo hacer un for solicitándole cuál es la cadena que quieren guardar. Y entonces ya la guardo. Bueno, hasta ahí está todo claro. Sí, ¿verdad? El programita este que hicimos, de todos los 10, lo que hace es, el resultado me dice en qué cursos tuvo 10, pero estos cursos son un número. En el curso tuviste 0, tuviste un 10, en el 4 tuviste un 10, en el 5 y en el 7 tuviste un 10. Ah, muy bien. Imagínense que es la Facultad de Ciencias. Si me dicen en el curso 0 tuviste un 10, oh Dios, a lo mejor sí me sé cuál es el curso 0, ¿no? Los 4 primeros me los sé porque son los del primer semestre. Pero si me dicen en el 25 tuviste un 10, ¿cuál es? Porque además, igual el alumno tomó una materia optativa, el alumno lleva excepto el primer semestre donde estamos seguros cuáles son las 4 materias, o 5, o 3, dependiendo de la carrera que lleven, que cursan. En los demás semestres hacen lo que quieren y quién sabe qué materias estén llevando. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de que me diga 0, 4, 5 y 7, que me diga el nombre del curso en el cual tuvo 10. Es el mismo método que teníamos antes, ese que ya les quedó perfectamente claro. Solo que ahora, al utilizarlo, lo que voy a hacer es crearme un arreglo de cadenas donde vienen los nombres de los cursos, luego creo a mi alumnito con sus cursos, y vuelvo a hacer lo mismo, de obtener de crear mi arreglo de excelentes, hacer un for, y para cada uno, aquí es en donde cambia otra vez con respecto al anterior. En lugar de escribir excelentes de I, yo sé que excelentes de I hay un entero, entonces llamo a escribir el arreglo que se llama materia, que es un arreglo de cadenas, en la posición excelentes de I. Ahorita lo vamos a ver. Ponemos 10 estos. Entonces supongan que estos son los cursos y luego, ¿dónde están las calificaciones? Tenemos los cursos, supongan que existen estos: álgebra, cálculo, computación, estructuras de datos, bases de datos, dibujo. Es que eran 7, ¿no? Ah, bueno, pero nada más puse 5. ¿Qué otro curso? Estructuras. ¿Ustedes que llevan matemáticas para ciencias de la Tierra? Ya se acabó. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a suponer que este alumno lleva los 7 cursos. Entonces se llama todos 10 es 2. Ahorita lo vemos funcionando. Recuerden ¿no? Eran solo numeritos, es que quiero ponerle las mismas calificaciones. Entonces le voy a decir 10, 9, 8, puse 0, y voy a poner 9. 9, 10, 10, 6. Y entonces ahora la diferencia es que me dice los cursos en los que Andrea obtuvo 10 son álgebra, bases de datos y dibujo, que corresponden a el curso 1, el curso 5 y el curso 6. El curso 1 sí es álgebra, 2, 3, 4, 5, el 5 es bases de datos y el 6 es dibujo. Esto me queda mucho más claro
que el anterior, en donde me ponía solamente los números. Noten que no modifiqué la clase alumno. Lo que modifiqué es en el programa donde uso al método, donde llamo al método todos los dieces. Yo sé que en el excelente, se lo voy a enseñar mejor en el editor porque aquí sí está completo, pero déjenme quitarles un poco de mugrita. A ver, entonces, en mi main tengo todas las materias, ¿no? Luego creé a mi alumno, leo las calificaciones y mando a imprimir los datos del alumno, nada más para ver que todo está bien, ¿no? ¿Sí es cierto? ¿Sí me escribió las calificaciones? Así, aquí está. André, bueno, aquí me dice cuántas materias tuvo. Andrea, que está en este es su número de cuenta, tiene estas calificaciones. Y luego me dice en cuál estuvo 10. Entonces llamo a excelentes del dato que se llama 1, todos los 10, los cursos en los que obtengo su nombre, Andrea obtuvo 10, son. Y lo que estoy haciendo es llamando al arreglo materia, pero en lugar de que le ponga yo la I, no me interesa la I, lo que quiero es excelentes de I. Otra vez uso mi for, como lo usé antes, desde 1, mientras sea menor o igual que excelentes de 0. Entonces aquí me va escribiendo cada una de las diferentes materias en las que tuvo 10. ¿Cómo lo hace? Llamando al arreglo de cadenas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, pequeños? No tenía ninguna duda, todo estuvo perfectamente claro. Muy bien. No me acuerdo quién, tal vez fue Rodrigo, la clase anterior, tenía ciertas dudas con respecto al static, al número, el valor estático que estábamos dando para el número de folio de los alumnos. Entonces aquí nada más para mostrarles que sí cambia el número sin que yo haga nada, sino que lo va a hacer el constructor porque es un valor estático. Voy a crear dos nuevos alumnos, el 2 y el 3, mando a imprimir sus datos y vamos a ver que debemos de ver que su número de cuenta cambie. Bueno, este se va a sacar 10 entonces. Bueno, no. Todos se llaman José porque usé el constructor por omisión, pero el primero era guión 2010, el segundo 2011, el tercero 2012, y así se va hasta tantos alumnos como tengan, ¿no? Sus calificaciones son las mismas porque creé un constructor por omisión para estar jugando. Pero en este caso lo importante es que este número cambie. Bueno, ¿qué más? Pues vamos muy rápido. Yo pensé que como por aquí vamos a terminar. Bueno. Mi arreglo de materia, bueno, lo voy a poner aquí porque no se los había puesto. Aquí, materia. Mi arreglo de materias es un arreglo, ¿no? Es un arreglo común y corriente, casi tan corriente como un arreglo o tan común como un arreglo de enteros, pero es de cadenas. El hecho de que sea un arreglo quiere decir que también tiene su constante length. Entonces, por ejemplo, lo podemos usar. Lo podemos usar para escribir.
En esta escuela hay tantas, ¿dónde estaba el signo de suma? O sea, lo que les quiero ilustrar, aparte de que vean que no me he aprendido dónde están las teclas en este teclado, excepto las letras, que también tengo la constante length, que me indica cuál es el tamaño de la regla. Hasta después de las calificaciones me va a decir, bueno, este alumno no es muy bueno, este tiene los 3. Entonces me pone, en esta escuela hay 7 materias, que fueron todas las que están especificadas aquí, ¿sí? Y lo puedo trabajar exactamente igual que cualquier otro arreglo. Bueno, esto viene a colación porque el main recibe como parámetro un arreglo de cadenas. Y entonces me pueden decir, bueno, y luego, ¿qué hago con ese dichoso arreglo? Pues puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí, muchas cosas es para correr mi programa parametrizado. Creo que este no va a ser un buen ejemplo, pero bueno, ahorita viene uno más bonito. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si pps.length, es decir, si mi arreglo no tiene 3 parámetros, entonces me va a decir que hay una cantidad inadecuada de datos. Y si no, lo que voy a hacer es crear a mi alumno con los elementos que me pusieron en el arreglo. El primero es el nombre, el segundo es ¿qué será? La dirección, luego el teléfono, y luego dice que hay 10 materias. Déjenme ver si tengo este programa. ¿Cuál nos quedamos? Puro para alumnos 2. Con strings y método no. 3. Con parámetros en el main. Muy bien. Entonces vamos a ver este programa. Bueno, en este caso, lo que estoy esperando es que me pasen como parámetros los nombres, los datos del alumno. Entonces, es el mismo programa de hace rato, donde tengo las materias. Vean que pregunto si la cantidad de parámetros no es 3. Si no es 3, digo que hay una cantidad inadecuada de datos, y si no, creo a mi alumno, muestro los parámetros. Este lo voy a poner antes. Y luego, déjenme ver qué hacemos. Lleno las calificaciones, calculo el promedio del alumno, y ya, basta de excelentes. Veamos qué errores. Prueba alumno 3. Me falta decirles otra cosa. Entonces ya vimos que el main está esperando 3 parámetros. ¿Dónde se los voy a dar? Pues se los doy cuando ejecuto mi programa, porque cuando ejecuto mi programa, cuando se ejecuta, cuando hacemos Java por el nombre del archivo que le demos, ya está compilado, lo que hace Java es buscar que en ese archivo esté el método main, porque es ahí en donde empieza la ejecución de mi programa. Entonces, como ahí está el main, pues aquí es en donde le pongo los parámetros.
era el nombre, dirección y teléfono, ¿no? Cada uno de los parámetros va separado por espacio en blanco y se asume que son cadenas, ¿no? Porque me está diciendo, el main está esperando 3 cadenas. Entonces, vean, aquí de las primeras cosas que hice fue mandar imprimir todos las cadenas. Están a paro, casa, a ver, ¿dónde las mandé a imprimir? Bueno, las mandé a imprimir todas en la misma línea. De hecho, por eso aquí hay un espacio en blanco, porque pongo un espacio en blanco y después el parámetro, ¿sí? Entonces escribió esos 3 y luego dice, dame la calificación 1. No quería dar calificaciones. Bueno, 4, 6, 6, 6. Y el promedio de calificación es 5.4. No importa lo que haga aquí adelante, lo que yo quiero que vean es que puedo pasarle parámetros al main, que son cadenas, y puedo trabajar con ellas lo que quiera. Por ejemplo, podría, como esta es una cadena, no, es una cadena PPS, no, sí está bien. Le digo que me la convierta a minúsculas, puedo poner, ¿qué más cosas podría hacer? No, espérenme, pero no lo quiero aquí, porque si no, no lo vamos a ver. No me acuerdo si este es el método, así se llama para pasar a minúsculas, ¿se acordarán ustedes? Es con tu, ¿verdad? Oh. Control X, control, ya está. Muy bien, finalmente, ¿qué puedo hacer? Entonces, otra cosa. Bueno, ahorita lo vamos a ver así, ¿no? Entonces ya vemos que sí lo pasó todo a minúsculas y lo voy a botar, no quiero hacer nada más. Si lo que queremos es, supongan que quiero poner mi nombre completo, pero es una cadena que lleva espacios en blanco, ¿no? Entonces los pongo entre comillas. Si yo pongo algo entre comillas, me permite poner espacios en blanco. Entonces aquí tengo estos 3 parámetros y los voy a poner así, ¿no? Todos con minúsculas, como le pedí, y me vuelve a solicitar los nombres de las cadenas. Entonces, resumiendo, puedo pasarle parámetros al main. Este es un arreglito de cadenas. Puedo usar con él para lo que yo quiera una cadena. En particular también puedo saber cuántos elementos me están pasando, porque aquí si me pasaran solamente, bueno, si yo no pongo las comillas, me debería de dar un error, porque está suponiendo que son más de 3 parámetros, son 5 parámetros. Y aquí me está diciendo que espera 3, entonces me está diciendo que es una cantidad inadecuada de parámetros. Si solamente pongo una, va a ser lo mismo. Si pongo 3, pero entrecomillado, pues es 1, entonces está mal. ¿Sí? El punto es que Lent me va a decir cuántos parámetros tengo, cuántas cadenas le pasé. Y recuerden que si queremos en una de esas cadenas poner un espacio en blanco, pues le ponemos, la encerramos entre comillas. ¿Qué más del arreglo de cadenas? Bueno, pues cada elemento está en la y-ésima posición del arreglo PPS, o el que le hayamos puesto aquí como nombre, y empezamos en la posición 0. Si quiero
mostrarlos todos o utilizarlos, empiezo en la posición 0. Aquí los quise imprimir, solo que el mensajito me quedó por acá abajo. Y luego los estoy usando. En este caso, lo que estoy usando es, el primero es el nombre, el segundo la dirección, el tercero el teléfono y el cuarto es la cantidad de cursos que está esperando. Si quiero pasar un número y es una cadena, pues lo tengo que convertir a número. Tengo que usar un método para convertirlo a número, que no les voy a decir ahorita, lo vamos a ver como en un par de clases, porque vamos a usar una cosa que se llama envolturas y vemos todo el tema completo. Pero bueno, entonces recuerden que todos son cadenas y que lo podemos usar como cualquier otra cadenita. ¿Qué más? Pues nada más. ¿Alguna duda? ¿No? Oye, alguien levantó la mano o dijo todo bien. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, pero nos quedan 8 minutitos, es quiero hacer unos ejemplitos de programas a los que les paso como parámetro algo y que trabajen ya. Paréntesis con respecto a la clase de los alumnos, supongan que ya la acabamos de programar, ya está acabada, de programar, ya está aprobada. En el libro viene la prueba con un switch y con un while. No la vamos a ver porque ya lo hicimos en clases anteriores una prueba así, no para los alumnos, sino para otra clase, para la de las líneas. Diana me dijo que ayer estuvieron viendo switch y ciclos, entonces mejor vemos cosas diferentes, ya, pero lo voy a dejar aquí. ¿O será que lo terminamos ahorita? No, sí lo terminamos ahorita. Porque si no, después nos toca un fin de semana largo y tal. Pues lo que quiero es hacer un programa, no sé en dónde esté, nombre de persona, o sea, que lea el nombre de una persona, pero se lo pase como parámetro en main y me lo escriba al revés. Por ejemplo, mi programa se llama nombre, y si le doy una cosa como esta, Juan Paco Pedro de la Mar Pérez, me escriba de la Mar, entonces no está tan dice el nombre completo es de la Mar Pérez Juan Paco Pedro, entonces primero puso los apellidos y luego el nombre. A ver, espérenme, es que no es cierto que está escrito al revés. Escribir un programa que reciba n parámetros que se supone son el nombre completo de una persona y lo escriba empezando por los apellidos. No lo quiero al revés, lo quiero empezando por los apellidos. Entonces empieza con el nombre, pueden ser nombres completos, compuestos, lo mismo los apellidos, para eso usamos las comillas. Entonces me pone primero los apellidos y luego el nombre. Luego, si nada más le digo Java nombre, porque estoy papaloteando, o lo hice un día y lo vengo a correr otro día, me dice, no, está mal, debes ingresar primero 3 cadenas para el nombre. Si le doy, por ejemplo, algo así como Ana Patricia María, pues muy inteligente la computadora, muy inteligente, recuerden que no lo es, hacemos que parezca inteligente. Entonces dice, bueno, pues tus apellidos, tu nombre empezando por apellidos es Patricia María Ana y tu nombre es Ana. A lo mejor sí son estos sus apellidos, a lo mejor no. Sí, justo esta mañana me pasó algo así, alguien se apellidaba Santiago y ese era su apellido y luego por allá su nombre era nombre de mujer. Bueno, entonces esto es lo que quiero que hagamos. ¿Lo podrían hacer en 5 minutos? ¿Se les ocurre cómo resolverlo? Podría ser usando un ciclo for como
Ah, no, perdón. Nada más como invirtiendo el orden, ¿no? Sí, sí, no lo tengo que recorrer. Tengo, bueno, o sea, no exactamente un for. Le voy a pasar como parámetros los nombres. Entonces voy a usar el PPS. ¿Quieren que se los deje de tarea para que no se aburran en este fin de semana tan largo? Ay, así, les iba a decir, ay, qué niños tan valientes, no se espantaron, porque siempre que les digo, ¿quieren que les deje esto de tarea? Entonces empiezan a surgir las ideas. No, lo vamos a resolver aquí, porque está muy facilito. Si fuera al revés, sí podríamos usar un for y poniendo el menos menos, como dice su compañero, ¿no? Empezamos desde length menos 1 y regresamos al 0. Lo podemos poner, se los escribo para la siguiente vez y lo vemos. Pero este estaba muy sencillo. Class nombre, no lo tengo en archivo, o sí lo tengo, pero en el, o sea, no aquí en el curso, sino en donde están los ejemplos del libro, creo. Public Static Void Name, PPS, pregunto que sea 3. Si es diferente de 3, le estoy diciendo, dame 3 cadenas. Si no es diferente, digo, si es igual a 3, entonces yo sé que en la localidad 0 está el nombre, en la 1 apellido paterno y en la 2 apellido materno. Entonces dice nombre completo, pues primero el paterno, luego el materno y luego el nombre, ¿no? Eso es lo que me escribe, la primera cadenita que me escribe. Y el nombre está en PPS de 0. Entonces en realidad sí era un programa muy sencillo. ¿Sí? No nos ponemos a verificar que si sea o no sea nombres y apellidos, no. Son 3 cadenas y lo que tú me digas, con eso trabajo. Déjenme ver si la tengo aquí, pero creo que no recuerdo. Bueno, es que no creí que fuéramos a llegar hasta aquí. Nombre.java. Ah, miren, lo hice el semestre pasado. Digo, MD. ¿En dónde estoy? Nombre Java aquí. La que se sabe las letras y ya lo pedí. Este es el mismo que les acabo de enseñar en la transparencia. Lo voy a compilar. Y lo vamos a correr. No le di nada. Y entonces Amparo López Laguna. No le di ningún espacio. Entonces pues no va a saber qué hacer. Ahora sí le doy 3, me dice López Gaón Amparo, el nombre es Amparo. Está más fácil. ¿Se acuerdan que sí, ya habíamos hecho uno para que primero me escribiera el nombre de el apellido materno, luego el paterno y cosas así, cuando vimos manipulación de cadenas? Bueno, aquí como ya están separaditos, no tenemos ese problema. Alguien que tenga un nombre compuesto, alguien de ustedes que tenga, bueno, no importa. Ana María, ay, nombre Ana María del Castillo. No, se me pone apellido paterno, apellido materno y nombre. Y su nombre es Ana María.
Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, mira, aquí tú tenías dos nombres, Gael Alejandro. Bueno, entonces lo dejo aquí y la siguiente vez vamos a hacer un par de... Mira, este que está muy bonito. Este que está muy bonito porque lo parametrizamos y hacemos diferentes cosas. Y ya, y vemos otra cosa. Bueno, ya veremos. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues aquí lo voy a dejar. Y nos vemos la siguiente semana. Pues que descansen mucho. Es el último puente que tenemos en el año. Aprovechen para, si pueden estudiar un poco y descansar mucho, si es posible, háganlo porque nos espera una parte un poco difícil en todos sus cursos. No terminamos este año, claro, pero ya ven que cuando se acerca fin de mes, no, pero todavía nos falta pues como mes y medio. Descansen, o sea, sí descansen. Bueno, y por hoy tengan buen provecho, disfruten la tarde. La fría y corta tarde, porque ya están muy chiquitas. Gracias. Nos vemos la próxima Gracias, semana. maestro. Hasta luego, profe. Gracias, Estén muy bien. Si les sobra dinero, compren cosas para su profesor. Del buen fin, aprovechen. No es cierto. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta pronto.